En el día de hoy ya sabéis que en este programa se habla absolutamente de todo. Hablamos de humanidades, hablamos de valores, hablamos de encuentros con la historia, con la solidaridad, con el animalismo, pero sobre todo hablamos desde el corazón y para el corazón con gente, con profesionales que tienen mucho que decir, mucho que aportar de todo el trabajo que vienen aportando desde hace muchísimos años. Profesionales de todas las índoles de trabajo que podemos encontrar hoy en el mercado. Catedráticos, doctores, licenciados, etcétera, etcétera, que hablan pues de esa historia que, como diría Santillana, hay que recordarla para no repetirla. En el día de hoy me gustaría presentaros a los amigos de Luces en la Oscuridad a alguien del que yo me siento muy honrado tenerlo en mi agenda particular, no solamente de amigos, sino de casi de familia, pero podríamos hablar de hermanos perfectamente. Bueno, yo he aprendido muchísimo de este buen hombre, de este invitado que vamos a presentar en el día de hoy, porque no hablo ya solamente de lo profesional, de los títulos que tiene, etcétera, que daré alguna pequeña pista, porque si no me van a dar las navidades y empiezo a leer todo su currículum que tiene este buen hombre, ¿no? Pero sí que hablo de esa fragancia que respira la gente buena, la gente noble, la gente con la que uno le gusta pasar horas. Y digo horas, y más cuando uno es de Bilbao, porque claro, las horas en Bilbao pueden ser... Pero bueno, mi buen amigo se llama Francisco Javier Gandoy Aguirre. Este hombre, yo he aprendido mucho de él, muchísimo, aunque somos coetáneos, somos más o menos, tenemos la misma edad, pero hay gente que nacen con ese conocimiento y esa entrega, esa empatía hacia los demás y uno se siente orgulloso de tenerlo, como digo, como amigo y como referente, porque ha sido para mí un gran maestro allí donde hemos coincidido. Y hemos coincidido en varias emisoras de radio. Pero es que este hombre viene haciendo radio desde los 18 años y hoy tiene, ya nos lo dirá él, unos tantos. Pero ha pasado, lo tengo aquí medio apuntado, ha pasado por Onda Cero, por Punto Radio, por Radio Euskadi, por Radio Libertad. eh, 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 Hoy es un gran director general de una cadena importantísima y premiada por los cuatro costados como es Kiss FM. Estamos haciendo publicidad a Kiss FM porque se lo han ganado y se lo merecen. Y ha sido director de programas, como digo, como de Punto Radio y ha hecho infinidad de trabajos en la radio. Pero es que no solamente ha hecho radio, sino que además ha dado cursos para enseñar a la gente joven a ser buenos profesionales de la radio y también de la televisión, que también conoce ese apartado tan importante. Francisco Javier Gandoy Aguirre, compañero de la radio. Muy buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Solo me falta que haya un proceso de beatificación para mí, por lo que acabas de comentar. No me resta más que agradecerte tu presentación, despedirme y nada, ha sido un placer. Bueno, me dejas completamente apabullado, ¿eh? A ver, la radio y los demás méritos, pues bueno, están ahí, pero los méritos profesionales, los personales, pues ya sabes que hay para todos los gustos. En fin, cuando uno anda por la vida, hay muchos vericuetos. Unos te reconocen las cosas, otros te las, en fin, aplastan. Hay de todo. Pero sí, la verdad es que hay una cosa que es verdad. Es que desde los 18 años estoy en la radio. Tengo 65, no me importa decirlo. Además, al contrario, me gusta decirlo porque durante todo este tiempo he tenido la suerte de hacer algo que me gusta y encima me han pagado por ello, Pedro. Ujú. He podido vivir y sigo viviendo de lo que hago, ¿no? Gracias a ti, la cadena se ha implementado por toda España y de una manera tremenda, recibiendo premios por todos los lados y además con una cantidad de oyentes también tremenda, ¿verdad? O sea que felicidades. Bueno, muchas gracias. Hombre, fui el primer director general de la cadena, cuando quise era prácticamente un proyecto. Ahora no tengo esa responsabilidad, afortunadamente. Estoy en otras cosas. Estoy ahora mismo en la dirección de emisoras asociadas, que es la expansión de la cadena con nuevos asociados, con nuevas frecuencias.
Eso pues conlleva también una responsabilidad, pero la dirección general fue una etapa extraordinaria, fue la etapa en la que efectivamente pudimos conseguir un premio Ondas por un formato novedoso, un formato bueno, que no estaba representado en la radio española, en la radio musical en España, y que consiguió un nicho de mercado, como decimos en el argot, lo suficientemente importante como para plantarse en menos de año y medio en casi 1 millón de oyentes. Nadie pensaba que hubiera un hueco para una nueva radio musical de tal envergadura, y al final, pues mira, algo hicimos bien y cocinamos bastante el asunto antes de sacarlo, y al final ese huequito se ha seguido manteniendo, la verdad. Pues y se mantiene y se mantendrá muchísimo tiempo, Francisco, porque desde luego lo estáis haciendo francamente bien. Llegáis a muchos perfiles de la población y eso es bueno para una cadena, porque no solamente se ajusta a un público de una cierta edad, sino es que abarcáis todos, yo creo que todos los perfiles. Estamos en lo que se llama tan ampliamente el target entre unos 30 años más o menos hasta los 65. Eso significa que ahí, con la radio musical, con las canciones, con los temas que nosotros insertamos en la fórmula, estamos consiguiendo aglutinar ese tramo de edad, ¿no? Lo importante de todo esto es que sepamos que la radio tiene muchas vertientes, no solamente es la voz, que es fundamental, evidentemente, para llegar a la gente, porque la voz tiene un atractivo para otro ser humano extraordinario, por eso la radio siempre estará ahí, esté en el soporte que esté, la voz humana tiene ese atractivo. Como digo, la radio tiene muchas vertientes, ¿no? No solamente la voz, sino también la música, porque la música es evocadora. Cuando tú escuchas un tema determinado, a ti te evoca una situación, un momento dado, y eso es muy importante porque mueve sentimientos. Al final, bueno, la música forma parte de nuestra vida. Lo que ha pasado en la radio española es que nunca se pensó que la radio musical pudiera tener un hueco tan importante. Por ejemplo, en estos momentos, la radio musical en España tiene más oyentes que la radio convencional o generalista, es decir, la que constituye más voz, ¿no? Eso significa que ha habido un cambio de comportamiento, de uso, de costumbre, que la gente también está un poco saturada, ¿no? De tanta información, de tanta opinión, y que recurre a la música como una vía de escape. Es lógico, lo hacemos todos. De esa manera, pues la radio musical se ha constituido bueno, pues en un número importante de horas de consumo por parte de la audiencia. Es posiblemente eh, el formato musical, no, seguramente es el que más horas se escucha, y ahí sirve de compañía, y que es muy importante. Qué importante es la compañía a la gente, ¿no? Acompañar a la gente a través de las ondas. Lo que haces tú a través de la voz, a través de los contenidos. Bueno, pues muchas gracias. Paco, lo que sí me gustaría es que la gente sepa, yo no tengo una manera ahora no tengo creado nada como para premiar a nuestro amigo Paco Gandoy, Francisco Gandoy Aguirre, ¿no? Pero si tuviera un premio, el más grande Hombre, un es buen, el que un le buen tendría que dar. chuletón, un buen chuletón o alguna cosita así podía Eso está hecho. resultar. Podría resultar bien, ¿no? Bueno, pero lo que sí puedo hacer es decir a los cuatro vientos, a la gente que es Francisco Gandoy Aguirre es mi amigo y además es un compañero de la radio que me siento honrado de tenerlo, como decía antes, en mi agenda y tenerlo hoy en Luces en la Oscuridad. Yo también presumo de eso, Pedro, de tu amistad, seguro. Muchas gracias, Paco, muchas gracias. Antes decía al principio, no solamente de casta le puede venir al galgo, en este caso, yo no sé si sus padres, sus abuelos también se dedicaban a la radio, Paco. Pero lo que está claro es que tú es vocacional lo tuyo, te viene de dentro y te has dedicado toda la vida. Pero la pregunta es, has estado en diferentes frentes, por ejemplo, has estado dirigiendo como director general, has Ujú, estado produciendo como director de programas ujú, y has estado enseñando. ujú. ¿Con qué cargo te quedarías mejor o qué cargo te ha llenado más en el mundo de la radio? Mira, Pedro, la radio es un compendio de cosas. Ujú, La radio es todo eso, ¿eh?
es la gestión, es la creatividad, es transmitir conocimiento. Yo creo que es muy importante ahora transmitir a los jóvenes eh, esta esencia de la radio, la esencia que tiene la radio. Creo que los jóvenes están perdiendo esa información desde dentro y posiblemente seamos nosotros los más responsables por no hacerlo, ¿no? Pero es un compendio de todo. No puedes separar la creatividad de hacer posible la continuidad de una empresa radiofónica. Hay que gestionar y no puedes tampoco incorporar gente al equipo sin enseñar y sin transmitir lo que quieres hacer. Yo creo que todo eso está absolutamente vertebrado y unido. Es esencial. No siempre se hace. No siempre se hace en la radio. A veces se piensa que hay una separación evidente entre el gestor y el comunicador y el que se encarga de la parte comercial. Esto no puede ser. Todo tiene una interrelación. Separarlo genera conflicto, pero sobre todo el conflicto que al final deriva en antena, es decir, en el producto final. El producto final tiene que salir, como diríamos, como un guante. Todo tiene que funcionar por la parte de atrás del micrófono. ¿Cuántas cosas hay, Pedro, que podíamos contar a la gente detrás de un micrófono, detrás de una voz y detrás de un programa de radio? Hay cantidad de procesos. Y lo importante es que todos esos procesos queden, queden unidos. Pero si me pones en un brete y me aprietas, apriétame, venga, apriétame, y me dices, ¿con qué te quedarías? Pues mira, yo me quedaría con la parte creativa. La parte creativa tiene, bueno, pues unas satisfacciones enormes porque cuando tú pergeñas algo en la cabeza, llámese programa de radio, llámese como quieras, ¿no? El formato que tú quieras, y eso tiene una traducción en antena y lo escucha la gente y encima hay una repercusión, bueno, que corresponde a una buena audiencia, la verdad es que la satisfacción es enorme. Aunque te voy a decir una cosa, Dime. con solo hacerlo, independientemente de que te escuchen o no te escuchen, con solo hacerlo, para mí, desde luego, ya es más que suficiente. Uno se encuentra más que pagado con poder desarrollar una idea. Decíamos al principio que no tendríamos tiempo para dar su currículum de todo lo que ha hecho. No solamente es licenciado en comunicación por la Universidad del País Vasco, sino que también tiene másteres en la Universidad de Deusto y tiene un montón de trabajos y estudios hechos. Voy a validar algunos de ellos. Por ejemplo, 22, que son los que aparecen en Instagram, pero que podrían tener como 50 más puestos, ¿verdad? Por ejemplo, entrenador en habilidades para la comunicación. Comunicación profesional pública o personal. Experto en equipos profesionales, focus groups, creatividad e improvisación. Y así hasta 22 más, por ejemplo. Procesos de innovación, imaginación creativa, comunicación y dinámicas de grupo. Especialista online en publicidad, en televisión, estrategias de mercadotecnia, mercadotecnia en medios sociales, radiocomunicación, redes sociales, marketing digital, publicidad en Internet, estrategia empresarial, web 2.0. Yo puedo decir, es que relaciones públicas, es que voy pasando y esto no se acaba nunca. Paco, ¿de dónde has sacado Bueno, tiempo tú todo para eso hacer todo esto? Pedro, eso se resume muy fácilmente. Dime, Mm, va- resúmelo. mira, te lo vas encontrando a lo largo de la actividad profesional y Mm. tienes que ir adecuándote a los tiempos. Yo suelo decir que hemos tenido la suerte, algunos por la edad, pasar entre lo analógico y lo digital y eso nos da una perspectiva extraordinaria, ¿no? Eh, Todo esto al final es un cúmulo de posibilidades. Yo creo que uno se tiene que sentir pues muy satisfecho por haberse podido encontrar en el camino con todos esos conocimientos, porque al final son herramientas que necesitas para tu trabajo. Y eso pues sí puede constituir una larga lista de cosas y de contenidos y de conocimientos, pero al final, bueno, el mérito está, yo creo que en entender que estas cosas son útiles para lo que estás haciendo. No es acumular solo por acumular, ¿no? Es porque al final ves que todas estas cosas que te rodean
toda la parte tecnológica, que tiene además un desarrollo exponencial rapidísimo, mucho mayor que hace 20 años, pues o estás o no estás. Entonces, pues mira, nosotros ahora estamos comunicándonos a través de una tecnología que quién nos lo hubiera dicho hace 20 años, ¿no? Que hubiéramos podido estar teniendo una conversación así. Y yo suelo decir, ahí si yo hubiera tenido hace 20 años estos recursos, hubiéramos hecho el Pino Puente. Pero Ya. bueno, todo tiene su momento. ¿Tú crees que le queda mucho a la radio todavía, Paco? Sí, 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 sí. La Sí. radio, mira, sí. A la radio la están matando desde aquella canción de los Buggles, el vídeo mató a la estrella de la radio, ¿te acuerdas? Ujú. Y es más, se llegó a decir que la radio estaba muerta con la aparición de la televisión por la mañana, con Jesús Hermida, se vaticinaba ya el final de la radio de la mañana y demás. Mira, la radio tiene, como te he dicho antes, el atractivo humano que es la voz humana. Y esa voz cuando cuenta cosas, cuando dice cosas, cuando sufre, cuando ríe, cuando interpreta, al final lo transmite a través de las ondas, de la frecuencia modulada, de la onda media, de la onda corta, de la onda larga. Y el soporte es indiferente. Ahora la radio mayoritariamente en España la estamos escuchando en el soporte tradicional, en lo que es el aparato de radio. Solamente 1 millón de personas aproximadamente la escucha a través de online. Pero no son emisoras online pura, sino que esas emisoras que se escuchan a través de Internet, para que nos entendamos, mayoritariamente son ya emisoras que se pueden seguir escuchando o que se escuchan en el aparato convencional de radio. En España hay una tradición radiofónica que viene de posguerra, que es muy interesante porque la posguerra marcó a nuestros abuelos y bisabuelos pues una forma de vivir tan especial, tan difícil, tan dura, que su única manera de ver el mundo, de saber que había más allá de lo que estaba sucediendo en el entorno, era la radio. La radio ha tenido un lugar preponderante en los hogares españoles, que luego fue sustituido allá por los años 60 aproximadamente por la televisión. Y es curioso porque la radio siempre estaba en un lugar elevado, en las casas, estaba en una balda muy especial, que luego fue sustituida por la televisión. Pero la radio sigue teniendo eh, esa presencia especial. Y yo creo que no va a desaparecer para nada. Lo que puede cambiar, evidentemente, es el soporte. Lo escucharemos pues, a través de un soporte de telefonía móvil, de nuestros ordenadores, a través de podcast, que es al final radio a la carta. No la escucharemos posiblemente en tiempo real, pero la radio no, yo creo que no. La radio es un elemento de comunicación. Al final es una forma de que la gente escuche a otra gente. Paco, pero el tema de las redes sociales, por ejemplo, ahora los vehículos salen ya de fábrica pues con características muy diferentes a tener la FM o la onda media en el transistor, ¿no? En el aparato de radio. La FM se mantendrá tal cual, la onda media está claro que dejará de emitir a lo mejor posiblemente, porque ya la escucha muy poca gente, a lo mejor en algún pueblecito medio perdido, porque la difusión, la cobertura es mucho más grande en la onda media que no en la FM. Pero Ujú. es posible que desaparezca la onda media, y es posible que la FM se escuche de diferente manera porque tendremos las redes sociales, por ejemplo, o tendremos internet en el coche y será radio a la carta. Bueno, como tengo una cierta edad, por lo tanto una cierta perspectiva, te diré, por ejemplo, que la frecuencia modulada nace en España ya por los años finales de los 60. Las empresas radiodifusoras no sabían qué hacer con una frecuencia modulada, porque además fue por decreto. Ustedes tienen que emitir en frecuencia modulada. Bueno, ¿qué hicieron? Inmediatamente se pusieron las empresas de radiodifusión a emitir la misma programación que tenían en onda media. Pero alguien pensó más allá y dijo, ¿por qué no hacemos algo más con la FM? Alguien viajó a Estados Unidos y trajo un modelo que se llamaba disc jockey, montador de canciones, de discos. Y esos disc jockeys se convirtieron pues, en 40 principales, después en cadena 100, etcétera, 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 que es la radio musical que ahora conocemos. Alguien dio un paso para dar innovación al soporte, al nuevo soporte de frecuencia modulada. Hay que recordar que los programas
musicales en España hasta la aparición de la frecuencia modulada se hacían en onda media, los Ujú. grandes programas musicales. Pero ¿qué pasa? Que ahora estamos en una etapa en la que el DAB, que es el nuevo soporte tecnológico, la radio digital que está ahí a la vuelta de la esquina, todavía está en cuestión. Se ha estado cuestionando la radio digital por más intereses que por otra cosa, intereses empresariales, intereses cruzados. El soporte se ha puesto en cuestión desde el punto de vista tecnológico, pero en realidad el soporte ya está implantándose en muchos países europeos. Por ejemplo, los belgas han establecido que a partir del 1 de enero de este año no se fabriquen ya receptores de radio que no tengan DAB. Con lo cual, sí, todos los receptores anteriores están ahí, tú puedes seguir comprando, pero ya los nuevos tienen que tener DAB. Hay países como Finlandia que están prácticamente implantando la radio digital, la frecuencia modulada es ya residual. Los ingleses están haciendo pasos parecidos. Y en España, pues estamos entre galgos y podencos. Estamos a ver si sí o si no. De hecho, hay que recordar a los oyentes que hay radios digitales en España, pero que están absolutamente aparcadas y son deficitarias porque nadie está haciendo nada especial en la radio digital. Entonces, ¿radio digital en las ondas o radio digital online? Que no es lo mismo, que no es lo mismo escuchar online vía redes o vía digital en las ondas, tener un aparato con una altísima calidad, la recepción, pero a través de un aparato convencional, o bien a través de Internet. Yo sigo diciendo, ¿qué más nos da? Si al final es radio, yo creo que también se estaba hablando de la radio mixta a través de los teléfonos móviles, que se implantara una tecnología que pudiera dar opción a la gente a tener la radio en su teléfono móvil. Algunos de los oyentes dirán, bueno, pero eso ya se puede. Sí, pero hay muchas dificultades para la recepción. Habría que establecer ahí unas cuestiones técnicas que ahora no nos vamos a liar con este asunto, pero hay todavía muchas incertidumbres de cómo se va a escuchar la radio en el futuro. Lo que sí es cierto es que la frecuencia modulada, por razones tecnológicas y de ordenación del espectro, es decir, del aire, del espacio donde se mueven las ondas, la frecuencia modulada tendrá que ir vaciándose porque va a tener que ser usada para otras cosas. Nos ha pasado con la televisión. En televisión hemos abandonado una serie de frecuencias y nos hemos ido a la televisión digital, nos hemos subido a frecuencias más altas y hemos tenido que reconvertir nuestras antenas de televisión para poder visionar la nueva televisión que venía, ¿no? Y hemos abandonado frecuencias más bajas porque estaban siendo necesitadas para la telefonía móvil. Es decir, tiene que haber una reconversión tecnológica. Bueno, ahí hay buena parte de responsabilidad de los que tienen que tomar estas decisiones, que son los que nos gobiernan, porque los técnicos, pues yo creo que lo tienen muy claro. Pero para resumir, sea como sea, frecuencia modulada o DAB, o bien a través de las redes, perdón, a través de Internet, es radio. Es lo que cambia es el soporte. Lo que cambia es el soporte. ¿Y qué me dices de los profesionales que están ahí detrás? Porque yo, escuchándote desde el primer día que te conocí, querido Paco, eh, lo mismo que yo estoy observando ahora o lo que yo vi en aquel momento lo están escuchando nuestros oyentes de Luces en la Oscuridad. Estamos delante de alguien que conoce perfectamente y con profundidad no solamente el mundo de la radio y la televisión, etcétera, sino lo que necesita una emisora de radio aportar para que un oyente la escuche y lo que necesita un oyente. Para mí ha sido un maestro, y te lo digo sinceramente y públicamente. Yo te escucho y digo, caramba, este hombre sabe de radio, lo tiene claro, y lo que haga y lo que monte el día de mañana o lo que organice el día de mañana, lo hará estupendamente y le seguirán un montón de gentes, porque seguramente lo que él haga, pues tendrá un criterio más que pensado, documentado, estudiado, valorado, pensado en cara a ofrecer algo positivo, algo ameno, que no se encuentran profesionales de la categoría de Paco Gandoy Aguirre por doquier. No, no, es difícil. Por eso que yo quería hoy traerte a este programa, Paco, primero porque hace mucho tiempo que me hace ilusión de entrevistarte
y luego para que todo el mundo conozca si sirve este homenaje premio que yo te quiero dar en el día de hoy, hablando de ti, por todo lo que nos has enseñado, con lo cual, muchísimas gracias. Pedro, me sacan los colores y, hombre, enseñar, Nada. enseñar. A ver, lo que pasa que cuando uno hace las cosas con el entusiasmo, con las ganas, con la vocación, que a mí me viene desde los 14 años, te lo puedo asegurar. Yo cuando descubrí aquellos casetes de grabación Philips que había que apretar un botón rojo y luego meter el play hacia adentro y un pequeño micrófono de plástico, que eso se grababa y se volvía a grabar y que se regrababa, yo dije, esto es fantástico, bueno, yo me salí a la calle a hacer entrevistas con 14 años para preguntar a la gente sobre cosas, porque quedaban grabadas en un casete aquellos, ¿no? Aquellos Philips iniciales. Yo creo que el hecho de desarrollar una actividad con una vocación concreta y que tengas la suerte de poder vivir de ello, pues hombre, te lleva a territorios pues como los que yo he podido explorar, ¿no? Que es, digamos que intentar escarbar en todos los ámbitos de la comunicación, pero especialmente en la radio siempre me ha interesado mucho la parte histórica, ¿no? De cómo hemos llegado hasta aquí, porque somos producto de una radio que nace en 1927, EAJ1, Radio Barcelona, aunque es verdad que hubo otras iniciativas anteriores, pero que no se registraron, pero la primera que se registra como EAJ1, hay que recordar que EAJ es un indicativo que tienen todas las radios de onda media en España, EAJ10, EAJ20, EAJ40, y desde 1927 hasta aquí, pues fíjate lo que hemos andado, ¿no? Hemos andado sobre todo en tecnología. Los contenidos, lo que está pasando en los contenidos es que estamos echándole poca imaginación a la radio. Digo esto porque las programaciones, y que no se me enfaden nuestros colegas de la radio generalista, se parecen todas entre sí. Si uno pone las parrillas, solapa las parrillas de programación unas con otras, bueno, pues son prácticamente idénticas. Pero es que además ese tipo de programación se viene haciendo hace más de 30 años. Lo que está sucediendo con esto es que estamos dejando a gente en el camino, sobre todo a la gente joven. Tengo la oportunidad de que, no sé por qué lo hacen, pero me suelen invitar a alguna que otra facultad, ellos sabrán. Y tengo la suerte de coincidir con muchachos de 20, 21, 22 años que están haciendo estudios de audiovisual. La mayoría de ellos no escuchan la radio, están con su propia música, con su propio contenido a la carta, pero no es un contenido que tenga que ver con la programación de la radio, ni siquiera de la radio musical, porque ellos no tienen que esperarnos a nosotros a que les pongamos su tema favorito, ¿no? Entonces, con esos contenidos que estamos haciendo, estamos dejando a mucha gente fuera. Aunque hay casi 27 millones de oyentes diarios en España, buena parte de ellos, como te digo, en la radio musical, mm, yo creo que tenemos que pensar mucho más, repensar el relevo. No estamos pensando en el relevo. eh, y ahí se nos van a acabar los clientes. Quiero decir, porque, y lo digo esto con todos los respetos, algunos oyentes se están muriendo. Y estos oyentes no hay relevo. Entonces, no hay relevo generacional. Lo mismo que no hay relevo generacional para tantas otras cosas y tantas actividades de la vida, ¿no? Pero en la radio, si no hay relevo generacional, la verdad es que eso sí que es una condena, por mucho que los esfuerzos que hagamos. Le está pasando a la prensa, le está pasando al papel. El papel está ahí cada vez, pues bueno, en una especie de estertor permanente. ¿Quién compra un periódico hoy? Pues los 4, 5 o 6 que acudimos a un kiosco. La radio tiene que hacer cosas, la radio tiene que reinventarse, habría que hacerlo de forma rápida, pero hay un problema muy importante, y es que cada vez la radio eh, tiene menos mercado publicitario, y ahí es donde empiezan muchos de los males a la hora de construir nuevos contenidos.
Toda la radio en España yo creo que necesita bueno, un cambio, vamos a llamarlo así, ¿eh? Aires que puedan llegar a un target de edad por encima de los 25 años, porque la gente o sea, perdón, por debajo de los 25 años, porque la gente por debajo de 25 no escucha la radio. Y o alimentamos eso o nos vamos a quedar dentro de, bueno, a la vuelta de unos años con muy poca audiencia. Si no hay audiencia, no hay comercialización, no hay empresa privada que aguante. Si no hay empresa privada, no hay libertad, no hay libertad de opción. ¿Vamos a dejárselo todo a la radio institucional? En manos de la radio institucional. Yo creo que la libertad de un país se mide por sus medios de comunicación, por la capacidad que tiene de diversificar las opiniones, las informaciones, y yo creo que deberíamos estar preocupados por esas cosas. Paco, una pregunta abogada del diablo. Perdona que te la haga. Vaya por delante mi... Tú dispara, Pedro, tú dispara. ¿Hay libertad de expresión en la radio de hoy, querido Paco? Mira, hay trincheras, Hay ¿eh? Hay trincheras. trincheras. La radio está lo mismo que los medios, ¿no? Están como en trincheras, están puestos cada uno en un sitio para defender determinadas cosas y, bueno, los profesionales nos encontramos en medio. ¿Cómo gestionar esto? Ahora la palabra gestionar, como está tan de moda, pues es muy complicado, Pedro, es muy complicado, pero yo creo que entre los intereses de las empresas radiofónicas, que vamos a centrarnos solamente en esto, y lo que los profesionales deben hacer, yo creo que tiene que haber ahí un equilibrio. Evidentemente, un profesional al final es un asalariado de una empresa y se debe a su empresa. Pero claro, es que es un profesional que tiene micrófono y es un profesional que cuenta cosas. Yo creo que las empresas radiofónicas en España dejan libertad de expresión a sus profesionales, pero porque esos profesionales también están en digamos, en el arco en el que se mueve su propia empresa. Con eso creo que estoy diciendo bastante. Si uno escucha una cadena o escucha otra, sabe cuál es la trayectoria determinada del profesional y de su cadena, con lo cual todo va en paralelo. Yo no imagino un profesional chirriando en antena con la línea editorial de su empresa. Yo creo que en España no se da eso. Entonces, ¿eso es libertad de expresión? Bueno, cada profesional está donde quiere estar, donde está mejor, donde está más cómodo. Y las empresas, a su vez, buscan profesionales que estén en esa línea. Al final, todos se expresan dentro de su libertad de expresión y de su forma de pensar. Y yo creo que eso tiene que, vamos, tenemos que defenderlo al mil por mil. Es decir, cada uno que se exprese y que diga lo que quiera decir. El oyente es el que mandará al final. ¿Eh? El oyente es el que dirá, esto me interesa o esto no me interesa. De todas maneras, vaya pregunta, ¿eh? Bueno, es que en realidad la radio tiene mucho que decir y mucho que es tan directa, es tan rápida, mucho más que la propia televisión. Y bueno, hay emisoras muy abiertas a poder ya no solamente entrar en diálogo, sino a decir lo que cree cada locutor. Pero claro, hay una línea editorial y si el locutor no se ciña a esa línea editorial que tiene la cadena, pues a lo mejor se juega, se juega el puesto, ¿no? No, simplemente no está en esa cadena. No está. Claro, No, no no, está, no simplemente está. no está, ¿no? No está, no. Es una pena, es una pena. A mí me hacían esa pregunta también hace nada en una presentación caramba, decir que no hay libertad de expresión porque si no sigues ciertos parámetros, lo que cuelgas, por ejemplo, en YouTube o cuelgas en alguna red, te lo cortan al día siguiente, ya no le interesa al gobierno, caramba, eso piensas tipo, ni con la época más mala de dictadores que hayamos tenido en España, ¿eh? Ujú. Ocurría lo que estaba ocurriendo muchas veces, ¿no? La radio tiene esa prontitud y esa fuerza, y yo creo que nunca perderá, Paco, pero eh, ojalá no perdamos tampoco el punto de vista, el horizonte y nos dejemos llevar, pues por lo que marque el mercado, ¿no? Más que por nuestros propios ideales. Pedro, lo que pasa es que siempre en la radio nos flagelamos mucho con eso.
Estamos, venga a darnos con el cilicio, es que la libertad de expresión en la radio y demás. Mira, si echamos un vistazo a los demás medios, prensa, televisión, pues están reproduciéndose los mismos comportamientos. Es decir, hay unas televisiones que tienen una línea editorial y unos periódicos que tienen una línea editorial. Yo defiendo eso, en el sentido de que sea la gente la que elija lo que quiere oír. Bien, es verdad que si uno escucha una cadena, por no decir ningún nombre, no voy a nombrar a ninguna, escucha una cadena determinada es porque se siente cómodo en esa recepción, en lo que le están contando. Y para él es una libertad de expresión amplísima, porque se dice lo que él quiere escuchar abiertamente. Por lo tanto, libertad de expresión con respecto a qué. Es decir, si yo paso a la otra cadena, los profesionales que están en esa otra cadena, que en su línea editorial o en su línea de opinión, porque en radio también hay opinión, y mucha, y mucha, hay mucha tertulia radiofónica. Como digo, si me paso a otra cadena, el oyente de esa otra cadena estará encantado de escuchar los contenidos y dirá, aquí sí que hay libertad de expresión, no en la otra. Bueno, pues así es la perspectiva, ¿no? Yo creo que libertad de expresión no es un parámetro único que alguien marca, sino que hay muchos caminos a la hora de definir eso. Querido Paco, hemos avisado que íbamos a tener a Paco Gandoy en antena en el día de hoy y creo que hay alguien que quiere saludarte. Además es de tu tierra, es del País Vasco y me ha hecho María tanta ilusión mandarle un saludo porque es una compañera de radio, creo que es por tu radio, la, la compañera de radio que te conoce, que ha compartido contigo radio y que quiere darte un saludo. No sé si tenemos a Nagore Landeta por ahí detrás. Nagore, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Nagore. Bueno, Muchas bueno, bueno. gracias. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Paco. Hola, Nagore, pero ¿tú qué haces ahí por la parte de atrás, ahí entrando, eh? Agazapada? Bueno, Este Pedro ya sabes cómo es, ya sabes cómo es. Nos lía a bueno, tenía todos. mucha ilusión de saludarte y de enviarte un fuerte abrazo. Y Lo como mismo, Nagore, lo mismo. en esta entrevista, pues mira, existe la posibilidad, pues ¿por qué no hacerlo, no? Además de corazón. O sea que ahí va, aunque estamos cerquita, pero bueno, Nagore, ahí va. tú estás trabajando en una emisora que se llama Porto Radio, ¿no? Sí, así es. Eso es, haciendo un programa de humanidades también, ¿no? Sí, Ah, qué del bueno, qué bueno. O mundo sea, de la psicología, sí, sí. está muy bien, está muy bien. Bueno, la tenemos ahí, Paco, haciendo, está en Porto Radio. ¿En qué frecuencia estás, Nagore? En la 105.7. 105.7 y Qué aquí. importante es eso de saber la frecuencia, ¿eh? Qué importante. Sí. Imagínate una presentadora que no sepa en qué emisora está. ¿Cómo se llama tu emisora? Hombre, yo lo que puedo decir de Nagore, que efectivamente la conozco, es que es una entusiasta total de lo que hace, ¿no? Eh, Porque sus conocimientos en pedagogía y en muchas más facetas del ámbito también de la comunicación humana y personal, los está transmitiendo en radio. Fíjate qué bonito, ¿no? Que se puede hacer eso. No todas las emisoras de radio dejan huecos para programas y contenidos como estos, por aquello de que no es comercial, de qué tal. A mí me parece muy, muy interesante. Además, es que Nagore, yo sé que lo cuenta muy bien. Lo cuenta muy bien, lo cuenta ordenadamente. Además, lo hace con una sensibilidad extraordinaria, que además lo marca su tono de voz, su tempo, como decimos en el ámbito radiofónico, y llega, bueno, pues como un tiro, porque no solamente por el contenido, sino por la manera de contarlo. Yo lo que creo es que, además, me consta que Nagore, ¿verdad, Nagore? Tú te enfrentas a la radio, lo de enfrentar entre comillas, ¿eh? Te enfrentas a la radio como de repente, ¿no? Tú no habías hecho radio, digamos que No, nunca, pero no. Sí, sí. Pero era mi vocación, ¿eh? Fíjate, yo toda la vida quise ser periodista y al final, mira, el destino me llevó al mundo de la pedagogía. Pero bueno, muchísimas gracias por tus palabras porque, bueno, emocionan y halagan. Pero hay que aprender mucho. Yo todavía soy, bueno, pues muy humilde en esto, una analfabeta en muchos sentidos.
sí que es cierto, y en eso te doy la razón de que es una gran pasión lo que siento a la hora de hacer mi trabajo y de transmitirlo. Yo creo que cuando alguien está muy a gusto realizando algo, pues eso se traduce, ¿no? O sea, al final esa energía se contagia. Y luego, bueno, pues la suerte de tener en Portu Radio de que se apueste por este tipo de programas que son muy necesarios en el día a día y que sea una ventana abierta al mundo para que la gente que lo necesite y quien no, pues lo pueda utilizar. Y bueno, como yo siempre digo, si esos consejos dan luz y bueno, y ayudan un poco a tomar un camino u otro, pues bienvenido sea. Pero ahí el aplauso grandísimo es de Portu Radio, que ha visto, pues bueno, esa necesidad y la ha ofrecido al mundo y la sigue ofreciendo al mundo. O sea que bueno. Qué importante es, Pedro, lo que acaba de decir Nagore. Entusiasmo, ¿te has dado cuenta? Entusiasmo en hacer lo que estás haciendo. Es que eso se traduce en el micrófono. Bueno, como se traduce cuando tú estás haciendo lo que haces, esas 3 horas de radio kilométricas, bueno, que tienes que terminar con una paliza encima importante, ¿no? No, no, a mí No, me encanta. No, no, para mí esto es vocacional. Yo pues disfruto ahí muchísimo. tienes la entusiasmo puro. Claro, Entusiasmo Eso es. puro, sí, señor. claro. Bueno, yo no sé, habría que felicitar a los amigos de donde tú estás trabajando en Agore, en Portu Radio, en el Sí, 105.7, y que toda la gente del País Vasco que sepan, pues que la dirección de Portu Radio pues está ahí trabajando por lo que hemos estado defendiendo desde el principio de la entrevista y desde el principio del principio del principio de los tiempos en la radio, que es el comunicar, el informar, el llegar a la gente, el hablarles de corazón a corazón y el que se sientan acompañados con una cierta empatía y decir, caramba, estoy escuchando algo que además me está aportando y me está ayudando pues a entender miles de cosas. Véase tu programa que se llama, ¿cómo se llama tu programa, Anagore? secretos del alma. Secretos del Alma en Portu Radio 105.7. ¿Qué día lo haces? Los jueves a las 12 de la noche. Los jueves a las 12 de la noche. Que Bueno, conste que yo lo he escuchado, Pedro, ¿eh? ¿lo has Yo lo he escuchado? escuchado. Sí, Sí, sí. que conste que lo he escuchado. Y la verdad es que es muy extraño escuchar en la radio, eh, escuchar este tipo de contenidos. Estaban como proscritos o Eso no es. sé, o trasnochados o yo qué sé. Pero como estamos a otras cosas, como está la sociedad en general, está a otras cosas, pues este tipo de pararse a reflexionar parece que no va con los tiempos, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, pues nada, Nagore, muchísimas gracias por llamarnos, por estar ahí pendiente de este Nada, programa gracias. y poder hablar con y saludar a Paco Gandoy Ah, en el día de hoy. pues Nagore, nada, gracias a nos ti. queda el café pendiente, ¿eh? Nos Nos queda. queda ese café tan maravilloso pendiente, claro que sí. Yo, bueno, agradecerle a Pedro la oportunidad de poder saludar al buen amigo Paco, que de verdad lo siento y que sabe que le aprecio de corazón. Gracias, Y, Nagore. y bueno, y a los dos, que sois unos profesionales increíbles como la copa de un pino. Y bueno, pues desearos de corazón todo lo mejor, muchos éxitos y sobre todo mucha felicidad. Que mira, hay en Secretos del Alma es lo que siempre abogo, mucho amor y mucha felicidad y salud, que es lo más grande. Muchísimas gracias, Nagore. Yo me apunto Gracias a a la vosotros. felicidad, me apunto, ¿eh? Rápidamente. Yo también, yo también. Nagore Landeta, muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Ah, Un abrazo muy grande a los dos, de verdad. agur, agur, agur. Agur, Dios, agur, agur. agur. Qué ricasco, y muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós, Nagore, por tu radio 105.7. Qué maravilla tener amigos en la radio. ¿Cuántos amigos tendrás tú en la radio, Paco? O sea, toda la vida dedicada a ello. Amigos de conocidos y desconocidos, pero que Sí. muchos, ¿no? Mira, la verdad es que cuando uno trabaja, normalmente se suele decir, yo no he venido a hacer amigos, ¿no? He venido a trabajar. Pero, ¿sabes qué pasa? Que como esta profesión es tan de piel, tan de contacto, tan humanista, pues al final haces amigos, grandes amigos y grandes enemigos, evidentemente, porque esa es la condición humana. Precisamente hace una semana he perdido un gran amigo, un enorme amigo, eh, eh, Luis Fernando Baranda, un extraordinario profesional en Bilbao, al que tuve la suerte de poderle dar por primera vez en su vida un micrófono
y que después él, con sus méritos y con su capacidad, se puso al frente de la dirección deportiva de Onda Cero en el País Vasco. Esos amigos que haces a lo largo del camino siguen estando ahí y sigues hablando con ellos y compartiendo esta charla tan, a veces tan pesada, porque mira que nos ponemos pesados cuando hablamos de radio. Compartimos charlas y sobre todo experiencias. ¿Cómo te va? Pues mira esto, pues mira lo otro. Y al final no hablamos de la parte técnica, sino de la parte más humana de la profesión, ¿no? Y eso está muy bien. Está también que estaríamos hablando, querido Paco, horas hoy en la radio, en este programa de Luces en la Oscuridad, tanto para radio como para televisión, ya que tenemos un canal abierto en YouTube bajo el título de Luces en la Oscuridad también, y que también siguen pues un número importante de oyentes. Estamos llegando casi a los 95.000 oyentes ahí en YouTube. Bueno. No está nada mal, no está nada mal. Más los 200.000 que tenemos en Facebook. Quiero decir que, bueno, poco a poco, poco a Hay poco. emisoras que no tienen esa audiencia, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué me dices? Sí, que pretenden ser cadenas, pero que no llegan ni a 300.000 oyentes. Yo O tengo sea mucho que que agradecer. la verdad Tengo es mucho- que son cifras muy interesantes y ahí está la responsabilidad tuya, ¿no? De tener tanta gente detrás, porque pesa, ¿eh? Pesa la responsabilidad. Pesa de hacerlo bien y que lo que hagamos pues tenga la tilde que nosotros Mm. queremos darle, que es siempre buscando ese perfil de pensamiento crítico, ¿no? De que las personas que nos escuchen pues al menos obtengan pues algún tipo de conocimiento pues para dilucidar si como el yin y el yang, ¿no? Lo bueno y lo Mm. malo, lo blanco y lo negro, pues ¿con qué me quedo, no? Pues vamos a ver un escaparate muy grande de diferentes cosas que es lo que venimos aportando. Perdóname, Pedro, pero como soy un hombre de radio, ya sabes que cobramos por palabras, yo no quiero dejar de pasar la oportunidad de decir que alguien como tú, que lleva tantos años en la radio, que aparte de los premios que yo creo que ya no te caben en las vitrinas, aparte de todo esto, sigues teniendo el entusiasmo del primer día que nos conocimos, y la verdad es que yo creo que es lo que mantiene la mente lúcida para hacer la mente lúcida, entre comillas, a pesar de la edad, ¿verdad? No lo digo por ti, lo digo por mí, ¿eh? Nos mantiene vivos porque estamos ilusionados en cada programa, en cada momento, en cada minuto. Y tú eres un espécimen de esos, que tú te metes en un micrófono y ahí está el mundo en un momento dado, ¿no? No hay nada más que eso. Yo creo que es la única manera de sobrevivir a tanta agresión exterior, en el sentido de que cuando haces algo que te gusta, tú eres un ejemplo de eso. Y bueno, si no, no estarías aquí. ¿Después de cuántos años, Pedro? Porque tú también llevas unos cuantos. ¿Haciendo luces o trabajando? Haciendo radio, pues desde de los 14, los 15, los Desde 16. los 16 años, desde los 16 ya peinamos alguna cana después de los 60. Entonces, perdona, buen amigo, ¿qué me estás contando a mí? ¿Qué me estás contando si tú podrías estar diciendo exactamente lo mismo que acabo de comentarte en esa entrevista, que además te agradezco? Paco, todo eso no sería posible si uno no tuviera a su lado a gente noble, gente buena, profesionales, amigos, compañeros, gente que de verdad de corazón te hablan, como es mi querido amigo Francisco Javier Gandoy Aguirre, que eres tú. Con lo cual, yo te tengo que agradecer muchísimo, sobre todo que seas mi amigo y lo mucho que aprendo contigo. Gente como tú es la que se necesita en el mundo, gente sin matices, gente clara, directa, que te miran a la cara, a los ojos y te dicen las cosas como hay que decirlas, ¿no? Siempre con caridad, con respeto, con amor y sobre todo con empatía, ¿no? El cariño que tú pones con tus amigos, esta noche yo creo que ha quedado reflejado y que yo te devuelvo de la misma manera, con el mismo amor y el mismo cariño que tú nos has dado desde el día que nos conocimos. Felicidades, querido Paco, y mil, mil, mil gracias. Pedro,
muchísimas gracias por esta entrevista que no merezco, porque muchas veces esto, tú sabes que hablar de uno mismo ruboriza bastante, porque a ti te pasa lo mismo. Entonces, no estamos acostumbrados a estas cosas. Tú tienes mucho más micrófono en el sentido de que has tenido igual menos tareas de despacho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es que los dos estamos en la misma locura, en la misma locura. Yo echo de menos el micrófono, pero eso no significa que, pues eso, que al final ames esta profesión como la amamos, porque los dos estamos en esa misma onda. Insisto, esta entrevista no se debería haber producido nunca, pero Pedro José Riba es así. Somos así y no somos vascos. Y no No, somos, no, no, pero bueno, casi de Bilbao. que también es verdad. Bueno, el chuletón queda pendiente, ¿eh? Bueno, me lo apunto. El chuletón mejora en la parte de Bilbao que en Cataluña, ¿o cómo hacemos? No sé, yo me tomaré una lechuga y si lo importante es la compañía, Pues Paco. ya está. Es cuestión de ponerle fecha y hora. Hecho, Pedro, muchas gracias. gracias a ti y un saludo a los amigos de Portu Radio que estaban ahí pendientes de esta entrevista en el 105.7 de la frecuencia modulada Portu Radio País Vasco. No os lo perdáis, una emisora que tiene una programación que vale la pena escuchar. Gracias, querido Paco. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Un abrazo enorme, Pedro.